Bueno, buenas tardes a todos. De parte de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Profesiones Afines, les damos la bienvenida a esta nueva actividad denominada Hacia el interior del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, hacia el interior del TDAH, donde van a exponer la doctora Norma Tadei, médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil de reconocida trayectoria, y el doctor Claudio Michani, también médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil, jefe de sección infanto-juvenil del Servicio de Psiquiatría del CEMIC y director del CEDAC. Antes de pasar a las disertaciones, quisiera mencionarles las próximas actividades que tenemos y un anuncio en particular que tiene que ver con el concurso por el premio anual de API 2020. Este concurso, que está dirigido a psiquiatras infanto-juveniles y profesionales de la salud mental en general, en la modalidad de e-posters, tiene, digamos, como tema la pandemia COVID-19 y el impacto en niños, adolescentes, familias y en el equipo de salud. En la página de la asociación van a encontrar las condiciones. Hasta el 10 de noviembre se puede presentar, probablemente haya unos días más, pero bueno, por el momento es hasta el 10 de noviembre. ¿Sí? Las próximas actividades que vamos a tener, en principio tenemos una reunión abierta de la Comisión de Incumbencias y Práctica Profesional de la asociación. La API está organizándose y está trabajando ya desde hace un tiempo en comisiones. Estas comisiones están integradas por psiquiatras infanto-juveniles interesados en determinadas temáticas, y en el caso de la Comisión de Incumbencias y Práctica Profesional, el próximo 22 de octubre tenemos la presencia del profesor doctor José María Martínez Ferretti, que es un destacado psiquiatra y médico legista, con el cual vamos a abordar cuestiones relacionadas con interrogantes sobre la Ley Nacional de Salud Mental, que es un tema importantísimo para poder desempeñarnos en nuestra práctica de la mejor forma, conocer de qué se trata el marco normativo de este nuevo paradigma, y poder llevar adelante nuestro quehacer con las herramientas articuladas entre la clínica y la parte jurídica. ¿Sí? Bueno, entonces, la doctora Norma Tadei va a pasar a disertar sobre los aspectos neuropsicológicos del TDAH. Norma, ¿aprendiste bien a compartir pantalla con las indicaciones que te dieron? Absolutamente, tengo las mejores profesoras. Bueno, cuando quieras, comenzamos. Ok, bueno, muchas gracias por haberme invitado a charlar de este tema. En realidad, un poco, yo me empecé a interesar en toda la parte neuropsicológica del trastorno por déficit de atención, viendo dentro de los pacientes que uno recibía, uno veía que estos chicos tenían muchísimas dificultades en lo que era funcionamiento ejecutivo. Hace muchos años no había mucha gente que hiciera evaluaciones neuropsicológicas, con lo cual teníamos que arreglarnos como pudiéramos. Siempre estuvo claro que el trastorno por déficit de atención era un trastorno neurobiológico, con lo cual, digamos, la presunción de que había dificultades a distintos niveles siempre estaba.
dentro de lo que es el trastorno por déficit de atención, lo que realmente uno ve es que es mucho más un trastorno de fallas en la inhibición más que en la atención. O sea, el paciente no puede prestar atención por fallas inhibitorias, no por un trastorno propiamente dicho en la atención. Esto también trae muchas dificultades en su desempeño y en cómo este desempeño, digamos, empieza a tener saltos. O sea, hay días que tiene buen desempeño, hay días que su desempeño es muy malo, aún teniendo buena capacidad. Que esto es lo que a veces hace muy complicado hacérselo entender a los docentes para que puedan ayudar al chico. Por otro lado, estas fallas inhibitorias también traen dificultades en todo, digamos, en todo un grupo de funciones que se requieren para la sociabilización. Y una de las cosas que se quejan mucho los padres, una de las conductas que más se quejan los padres, es que estos chicos, ellos los ven mucho más infantiles. Son chicos que parecerían comportarse como menores a la edad cronológica que tienen. En algún punto esto tiene congruencia con los estudios que se han hecho de seguimiento a largo plazo, donde se ve que el patrón de mielinización prefrontal está, aparte de alterado, retrasado. Entonces sería congruente por eso el tema de las conductas. Dentro de lo que son las alteraciones cognitivas en el trastorno por déficit de atención, lo que se observan es dificultades tanto en todos los aspectos atencionales, tanto en la atención dividida como en la atención sostenida, también en el enganche al estímulo atencional y en el desenganche del estímulo atencional. Esto trae que en todo lo que es aprendizaje de listas verbales, al no poder sostener adecuadamente la atención, estos sean deficitarios, lo mismo que la parte de planificación y organización, y obviamente esto también tiene un correlato en todo lo que es la inhibición de conductas, con conductas fundamentalmente impulsivas, donde el chico, a diferencia de un maníaco, el trastorno por déficit de atención mete la pata y después se arrepiente y se siente mal por lo que hizo. No tiene una real justificación. Lo único que ustedes van a escuchar de él es que por ahí sí le echa la culpa a los demás, que los demás le hicieron algo, pero siempre se siente mal con sus conductas. En general son bastante rígidos, tienen pocas estrategias para pensar soluciones, y la velocidad de procesamiento de la información también es deficitaria. Barkley también incluye dentro de todas las alteraciones a nivel ejecutivo, alteraciones en planificación, en anticipación. Estos chicos es como que todo les cae de sorpresa. No pueden retrasar la gratificación, funcionan mucho mejor cuando premio o castigo es inmediato, no pueden esperar un premio mucho tiempo, no tienen resistencia a la tentación, o sea, si ellos están haciendo algo y hay algo más placentero para ellos fuera, van a ir al estímulo placentero y van a dejar lo que tienen que hacer. Cuando tienen que sostener el esfuerzo en algo que es prolongado, esto les cuesta muchísimo. Esto también trae que en lo que es resolución de problemas tienen un estilo más de ensayo-error que un estilo, digamos, elaborado de resolución de problemas, y por sus fallas atencionales, obviamente, memoria de trabajo está dentro del clúster atencional, van a tener alteraciones en lo que es memoria de trabajo, y en la internalización del lenguaje, en todo lo que implica dirección de conductas. Alguien levantó la mano. No sé qué tengo que hacer con esto. Stephanie John levantó la mano. Darío, ayúdame porque esto no sé qué tengo que hacer. ¿Sigo? Hola, ¿me escuchás, Norma? Sí. No tenés que hacer nada, ¿eh? Ok, sigo entonces. Las preguntas Continúa, después. no te preocupes. Okay. Perdón, para aclarar, yo lo puse en el chat, pero las preguntas se hacen al final de las dos disertaciones a través del chat, digamos. Así que, por más que levanten la mano, no...
Ok. ¿Sí? Para no Bueno, interrumpir. fenómeno. Gracias. Dentro de lo que son los hallazgos neurofisiológicos, lo que se encontró es que hay una disminución en la excitabilidad del sistema nervioso, hay hallazgos de disminución de flujo sanguíneo en la corteza prefrontal y en las vías que conectan con el sistema límbico, fundamentalmente con los núcleos caudado y estriado. Esto en algún punto se correlaciona con las dificultades que tienen estos chicos en motricidad fina. Las tomografías por emisión de positrones muestran el metabolismo cerebral de glucosa disminuido, fundamentalmente en las zonas prefrontales y en la vermicerebelosa, que justamente tiene funciones cognitivas. Y por otro lado, lo que se vio es que muchos síntomas de trastorno por déficit de atención se parecen a personas que hayan tenido traumatismos o lesiones del lóbulo frontal y de la corteza prefrontal. En lo que es resonancia nuclear magnética, en pacientes con trastorno por déficit de atención, encontraron que lo que es el lóbulo frontal anterior derecho es más pequeño, con un desarrollo anormal en regiones frontal y estriada. Todo esto, digamos, justifica después los hallazgos clínicos. El esplenio del cuerpo calloso es significativamente más pequeño. Esto implicaría una alteración en la conectividad entre ambos hemisferios, y el núcleo caudado más pequeño. El núcleo caudado tiene, digamos, tiene mucho que ver con el control motor en la parte de motricidad fina. Todo esto lleva en algún punto a la conclusión que fundamentalmente lo que tienen estos chicos y estos adultos es una disfunción en el área prefrontal y las conexiones con el estriado. ¿Qué implica esto? Que es una disfunción ejecutiva. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son aquello que nos diferencian fundamentalmente de los animales. Desde el punto de vista filogenético, cuando el hombre empieza a comer carne, agranda el cerebro, y la parte que más agranda del cerebro es el lóbulo prefrontal. Entonces, eso implica un área muy grande de cerebro que no tenía una función específica. Y acá empezaron a asentar todas esas funciones que hacen al pensamiento humano. El hombre tiene la capacidad de planificar a futuro. Esa posibilidad no la tienen los animales. Incluso podemos planificar tan a futuro que podemos estar muertos y nuestro plan seguir adelante. Y eso todo es gracias al funcionamiento ejecutivo. Ese funcionamiento ejecutivo nos permite focalizarnos en un objetivo, trazar un plan, saber cuándo tenemos que poner en marcha ese plan, ver qué va pasando en la medida que vamos poniendo en marcha ese plan, si ese plan nos está llevando al objetivo o no, y poder modificar sobre la marcha ese plan, usando todo lo que es la retroalimentación, y por otro lado la inhibición, saber que por más que yo tenga ganas de otra cosa, si en ese momento tengo que dirigirme a ese objetivo, mi atención tiene que estar puesta en la dirección objetiva. Esta es una tomografía por emisión de positrones vieja, de un estudio viejo de Sametkin, pero que, digamos, esto se sigue repitiendo. Si ustedes ven la parte prefrontal del control normal y del adulto con trastorno por déficit de atención, van a ver una gran diferencia de activación, tanto en el prefrontal como en el vermicerebeloso. Esto explica, de alguna manera, estas fallas a nivel de funcionamiento ejecutivo. El primero que estableció toda una teoría con respecto a la disfunción ejecutiva en el trastorno por déficit de atención fue Russell Barkley. Y Barkley siempre hizo muchísimo más hincapié en la inhibición que en la falla atencional. Barkley decía que fundamentalmente estos pacientes no pueden inhibir las respuestas preponderantes, ni frenar las respuestas actuales, ni respetar el intervalo entre estímulo y respuesta, focalizados mucho en sus necesidades internas. Este es el modelo teórico de Russell Barkley, donde él, empezando por la parte de inhibición de conductas, él habla que esta inhibición de conductas afecta tanto todo lo que es
memoria de trabajo, regulación del afecto, motivación, todo lo que es la internalización del lenguaje y el análisis y síntesis que nos permite tener conductas dirigidas a metas. Todo esto a su vez va a alterar todo lo que implica el control motor. Entonces, al ver todo esto y ver estas alteraciones que tienen los pacientes con trastorno por déficit de atención, es que uno se plantea si realmente es importante o no hacer una evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica cumple algunos objetivos. No es diagnóstica, esto es lo que tienen que tener en claro, no es diagnóstica de trastorno por déficit de atención, sí es diagnóstica de alteración. O sea, a veces el tener una buena evaluación neuropsicológica lo que nos va a permitir es tener una planificación de tratamiento más estratégica. La evaluación neuropsicológica nos va a permitir entender el impacto que va a tener la sintomatología del trastorno por déficit de atención en el funcionamiento diario del paciente. A su vez, una vez establecido el tratamiento, nos va a permitir también monitorizar cómo va resultando el tratamiento y nos va a permitir hacer los ajustes necesarios. Dentro de lo que es la evaluación neuropsicológica, nosotros vamos a poder determinar cuáles son las fortalezas y las dificultades del paciente. Y esto nos va a permitir hacer buenas recomendaciones, mucho más al punto, para tener, digamos, una buena planificación en todo lo que implican las intervenciones que se van a hacer. Entonces, como les dije antes, lo que es la evaluación neuropsicológica, si bien nos puede ayudar a ver la disfunción ejecutiva, no hace diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Puede ayudar a dar un pantallazo en cuanto a lo que son las comorbilidades y el diagnóstico diferencial. Por otro lado, nos va a dar un perfil de fortalezas y de dificultades, tanto para el reconocimiento del propio paciente, como para que los demás también entiendan cómo acompañar el tratamiento. Y nos va a permitir, de alguna manera, indicar modificaciones, tanto en la escuela, como, si es un adulto, en su lugar de trabajo. Obviamente, si hacemos una evaluación neuropsicológica, el tratamiento tiene que implicar rehabilitación cognitiva. Si no, no tiene sentido hacer una evaluación neuropsicológica. O sea que acá va a depender mucho de cuál, digamos, es el encuadre que cada uno tiene para hacer un tratamiento. ¿Está? No sirve para, o sea, si yo hago una evaluación neuropsicológica y después voy a hacer terapia de juego, le hice perder plata y tiempo al paciente, porque no tiene ningún sentido, los resultados que me dan no son para terapia de juego, son para otra cosa. Por otro lado, también nos sirve mucho para hacer un seguimiento, o sea, si yo hago la evaluación de las funciones ejecutivas el día de hoy, empiezo a hacer el tratamiento y lo reevalúo al año, esto me permite ver cómo el paciente fue evolucionando y hacer las modificaciones necesarias para continuar el tratamiento. Hay una escala que es bastante buena, que se llama BRIEF, que es Behavior Rating Inventory for Executive Functions, que lo que hace es, a partir de conductas, cada una de esas conductas las relaciona con una función ejecutiva específica. Es fácil de usar para cualquiera y tiene versiones para distintas edades. Tiene versiones para preescolares, versiones para niños, versiones para adultos, y los resultados se van a correlacionar con distintas funciones ejecutivas que tienen que ver con atención, inhibición conductual, resolución de problemas, pero, digamos, esta escala no nos da mucha idea si hay una comorbilidad. En algún punto, el que ayuda un poquito para ver a veces comorbilidad es el CBCL, pero hay que manejarla bien. Dentro de lo que es ya pruebas específicas, algunas
de estas pruebas son buenas para la parte de funciones ejecutivas, pero lo que hay que entender es que no hay ninguna prueba que nos evalúe una sola función. Todas están, digamos, midiendo distintas funciones al mismo tiempo. Primero y fundamental porque la atención está en todas. Si yo no presto atención no puedo hacer ninguna prueba, o sea que de alguna manera siempre la alteración atencional va a dar como resultado una alteración en las distintas pruebas. Con respecto a la figura compleja de Rey, es muy interesante ver cómo la persona va construyendo la figura, porque eso da una idea de cómo planifica. Y es muy simple, eso no tiene que estar ni siquiera normatizado, es simplemente mirar si entiende que hay un rectángulo, que hay diagonales, o si va haciendo cualquier cosa como le va saliendo. Lo que sí se observa cuando uno evalúa la figura compleja de Rey es que en los chicos que tienen trastorno por déficit de atención, uno ve muy mala planificación, estos chicos no se dan cuenta de la forma de la figura, en general su motricidad es mala, y cuando uno les toma la prueba de corto y de largo plazo, tienen déficits muy importantes y tienen mucha dificultad en categorizar cada parte de la figura. Dentro de lo que es la parte de funciones ejecutivas y atención, el Wisconsin Sorting Car Test es una prueba que está vendida como la prueba prefrontal, pero no es una prueba muy específica para el trastorno por déficit de atención. Y hay muchos chicos que teniendo mucha sintomatología de trastorno por déficit de atención, realmente salen bien en el Wisconsin Sorting Car Test, y tienen mucho más que ver con la capacidad cognitiva que realmente con la alteración a nivel de funcionamiento ejecutivo. Lo que sí a veces uno ve en chicos que tienen mucha dificultad atencional es que les cuesta mucho mantenerse en la categoría, o sea, cuando están en color les cuesta mucho mantenerse en color, entonces es como que van saltando porque se olvidan de dónde estaban. Lo que mide de alguna manera el Wisconsin Sorting Car Test es la atención sostenida, que es esta posibilidad de poder seguir manteniendo la estrategia que habían elegido, la inhibición, el monitoreo, porque va a depender de cómo yo le voy diciendo si está bien o está mal para que haga algo, la capacidad de formar conceptos abstractos, la capacidad de cambiar la estrategia de acuerdo a lo que yo le requiero, y mide memoria de trabajo. Como ven, mide muchas cosas. Entonces mide tantas cosas que al final es como que no mide mucho. Dentro de lo que son las pruebas específicas de atención, la más adecuada para el trastorno por déficit de atención, que da resultados más coherentes y más aplicables, es el Continuous Performing Test de Conners. También está el TOBA, pero no hay muchos en Argentina que tengan el TOBA, pues es muy caro. Existen otras pruebas de atención, como el TEACH, pero que no son tan específicas, o sea, es como que el Continuous Performing Test, al tener que tener 14 minutos de atención sostenida, va marcando mucho más las dificultades que tiene el chico en atención que cualquier otra. A su vez, la prueba está normatizada y se compara con población normal. Y la otra ventaja que tiene es que a medida que uno va testeando pacientes, ese testeo de pacientes es como que va incrementando la base de datos, por lo cual cada vez es como más exacto. Lo que uno observa en los chicos con trastorno por déficit de atención en el Continuous Performing Test es que generalmente es anormal en el trastorno por déficit de atención, pero es muy sensible a la medicación. O sea, si uno le toma un Continuous Performing Test hoy y mañana se lo tomo con medicación, voy a ver diferencia de resultados. Y la otra ventaja es que es un test que no tiene aprendizaje, entonces se lo puedo tomar ahora, se lo puedo volver a tomar en media hora, se lo puedo volver a tomar en una hora, entonces esto me permite un juego con esta prueba como para poder hacer, para poder tener el control de cómo va el tratamiento. Si los chicos están muy acostumbrados al uso de la computadora, generalmente se aburren más rápido y los resultados son
más congruentes con un trastorno por déficit de atención. Ahora, si el chico nunca vio una computadora y está entusiasmado, por ahí se motiva mucho haciendo la prueba, por más que es recontra aburrida, pero el resultado va a ser un falso negativo. Lo que más se observan en esta prueba es que estos chicos obviamente tienen muchísimas omisiones, pero también en los que son más impulsivos van a tener muchos errores por comisión. El SUP es una prueba muy vieja, esta también se puede tomar seguido porque tampoco hay mucho aprendizaje. La condición sine qua non es que el chico tiene que poder leer, las palabras son muy fáciles porque es rojo, verde y azul, para lo que realmente sirve es para ver la parte de inhibición. Los chicos que tienen trastorno por déficit de atención en general tienen una producción de palabras y de colores muy baja y tienen mucha alteración a nivel de la tercera prueba, que es la de palabras color, por las dificultades que tienen en inhibición. Otras pruebas que implican más memoria de trabajo que otra cosa son hacerle una prueba de dígitos en reverso, o sea, cuando tienen que hacer dígitos para atrás, estos chicos es el uso de memoria de trabajo, tienen mucha dificultad. En las pruebas de aritmética tienen dificultad. El PASAT es una prueba de atención auditiva, van a tener también dificultad, y en Torre de Londres también, si bien es para resolución de problemas, uno va a medir memoria de trabajo. En lo que son las torres, lo que se va a ver es cómo planifican, cómo se adhieren a las reglas, y fundamentalmente permite analizar el estilo de resolución de problemas que tiene el paciente. En general los chicos con trastorno por déficit de atención, lo que tienen es un estilo de resolución de problemas de ensayo-error. Entonces esto hace que tengan una velocidad de procesamiento mucho más lenta, porque tienen que estar permanentemente corrigiendo el error. Otra cosa que es importante entender es que la inteligencia no tiene que ver con el trastorno por déficit de atención. Una persona puede tener trastorno por déficit de atención independientemente de su cociente intelectual. De hecho, hay bastante comorbilidad con discapacidad intelectual. Dicen que un trastorno por déficit de atención funciona promedio como 7 puntos menos que el cociente real, obviamente todas las pruebas que tengan que ver con memoria de trabajo van a estar bastante alteradas. Pero no hay que guiarse mucho de esto porque los chicos con dislexia también van a tener alteración en muchas de las pruebas de memoria de trabajo y velocidad perceptual. Dentro de lo que es lenguaje, estos chicos en general tienen menos lenguaje, o sea, menos vocabulario que los chicos de la misma edad. Tienen alteraciones, obviamente, en memoria, por sus alteraciones de atención. Y la otra cosa que no pueden hacer es categorizar adecuadamente. Una de las cosas que a estos chicos también les cuesta mucho es la internalización del lenguaje. O sea, todos nosotros regulamos nuestras conductas a partir de autoinstrucciones. Estos chicos fallan mucho en todo lo que es la internalización del lenguaje. En lo que es visoespacial no hay mucha dificultad en los chicos, generalmente digamos todo lo que es funcionamiento visoespacial estaría bastante conservado, y en lo que es función motora, en las pruebas de función motora generalmente son normales, pero lo que sí hay es, lo que sí tienen es mala motricidad fina. Bueno, acá más o menos un pantallazo de lo que es el funcionamiento. Ahora sí no sé cómo salir de nada. Bueno, ahí donde dice compartir pantalla, dejar de compartir, hay opciones. Ya está. ¿Ya está? Bueno. Muchísimas gracias, doctora Tadei, por su disertación. Vamos a escuchar ahora al doctor Claudio Michaní. Claudio, resolviste ya el problema, ¿no? De la compu.
Si no, Sí, te la mando a mi nieta. ahora, no, en realidad cambié de computadora. Le robé la computadora a mi esposa. Lo que voy a necesitar es que me permitan compartir pantalla. Ya ahora ya te habilito. Bueno, adelante, Claudio. Ahí está. Bueno, un segundo. Ok. Un minutito que quiero poner para que no me tape yo mismo los slides. Ok. Bueno, lo que voy a hablar hoy son subtipos del déficit de atención con hiperactividad que no están definidos en el DSM y que van más allá de los trastornos comórbidos. Así que es un poco, bueno, no es algo nuevo, pero es algo que en general no hablamos mucho y en la clínica suele tener, digamos, suele presentar problemas. Cualquiera que trabaje con chicos con TDAH ha notado que más allá de los criterios diagnósticos, hay pacientes que son muy distintos unos de otros y las quejas de los padres son muy distintas unas de otras. Como un muy breve resumen introductorio, para el DSM-5, los síntomas principales del déficit de atención están divididos en dos dimensiones, la inatención y la dimensión hiperactivo-impulsiva. Los síntomas tienen que estar presentes por más de 6 meses, tienen que haberse dado haber empezado antes de la adolescencia, a diferencia de los DSM anteriores, que era antes de los 6 años. Se tienen que manifestar en 2 o más áreas, tienen que afectar el funcionamiento y no tienen que deberse a otro tipo de trastorno. Los subtipos que están definidos en la clasificación tienen que ver con los predominios de sintomatológicos, o sea, el subtipo combinado, que es que el chico cumple los criterios para inatención y para hiperactividad e impulsividad, es el que está más representado, sobre todo en la infancia, y el subtipo inatento, o sea que es a predominio de inatención, no es que no tenga el chico síntomas de hiperactividad e impulsividad, sino que los tiene pero no logra cumplir el criterio, digamos que son 6 síntomas de los 9 posibles. Esto es lo que define el DSM. Una de las cosas que nosotros, al menos los psiquiatras infantiles, estamos muy cancheros, es en definir subtipos clínicos en base a la comorbilidad, que es donde por ahí les cuesta más a quienes se dedican a esto, a pediatras del desarrollo o neuropediatras, que también pueden dedicarse al tema del déficit de atención y hiperactividad, y lo que más tiende a costarles es la presencia de trastornos comórbidos que no tengan que ver estrictamente con trastornos de conducta, o sea, problemas del ánimo, trastornos de ansiedad, inclusive cuadros del espectro autista. Perdón, a mí me están apareciendo como que admita gente. ¿Eso se encarga alguien o voy admitiendo? Sí, eso está la secretaria a cargo, no te preocupes por eso. Ok, Lo que pasa es que ok. para poder compartir pantalla estás como coanfitrión. Entonces te van apareciendo. Bueno, respecto del espectro autista, ustedes saben que hasta el DSM-5 era un criterio, digamos, era criterio de exclusión, o sea, si no podías hacer diagnóstico de TDAH si el paciente tenía un trastorno de tipo autístico. A partir del DSM-5 se permite hacer el diagnóstico, lo cual en realidad blanquea todas las investigaciones que se venían y los tratamientos que se venían haciendo hasta ese momento, digamos, ¿no? O sea, los niños
en general los niños preescolares con trastorno del espectro autista y TDAH tienden a presentar una hiperactividad muy severa, en general tienen esta comorbilidad, implica más dificultades en la vida cotidiana que los que solo tienen TEA, y los síntomas del TDAH que se agregan al TEA generan un malestar familiar y personal adicional, y obstaculizan mucho la educación y el tratamiento multimodal que se hace para los chicos que tienen trastorno por el espectro autista. Bueno, en este estudio de casos versus controles, lo que se ve es que la presencia del déficit de atención y hiperactividad predice puntajes más bajos en escalas de conducta adaptativa en chicos autistas, tanto en la casa como en el ámbito escolar. Y esta relación se mantiene aún en los casos que no se cumpla completamente el criterio de TDAH, sino que haya síntomas, digamos, cardinales, pero que no llegan a cumplir, que no alcanzan para poder hacer el diagnóstico. Por lo cual es importante considerar la presencia del TDAH en chicos que tienen TEA en función de poder lograr un tratamiento adecuado. En general, la medicación para tratar los síntomas de déficit de atención y hiperactividad en pacientes con TEA es eficaz también. Obviamente que es eficaz en el TDAH, no en el trastorno autista. Y esto es lo que comentaba antes, muchos investigadores comenzaron a tratar síntomas del TDAH como comorbilidad de pacientes con TEA, aun cuando estaba vigente el criterio de exclusión. Con lo cual, no evaluar el déficit de atención y hiperactividad en chicos que tienen espectro autista conlleva, digamos, el riesgo de no tener en cuenta tratamientos que son potencialmente beneficiosos. Bueno, sobre lo que voy a hablar ahora, ustedes saben que en la población general el trastorno del espectro autista es aproximadamente el 1,5%, alrededor del 7% el TDAH. Dentro de la población que tiene TDAH, los que tienen criterios diagnósticos para trastorno autista se calcula que es un 12%, pero hay un 15 a 25% de chicos con TDAH que tienen rasgos autistas, pero no tienen un cuadro de trastorno del espectro autista, digamos, que se pueda diagnosticable, digamos, ¿no? Y esto es a lo que me voy a referir. Bueno, este es un estudio donde se evalúa rasgos autistas en niños que tienen déficit de atención con hiperactividad y en controles. En el estudio, digamos, tiene una N de 469 pacientes, sujetos, 242 tienen TDAH, 227 es el grupo control, y la edad promedio en este estudio es aproximadamente 11 años, 11.3 años, con un desvío estándar de más o menos 3. Los chicos que tienen TDAH más rasgos autistas, no autismo, sino rasgos autistas, en esta muestra es el 18%, o sea, 44 chicos aproximadamente, versus el 1% en chicos sin TDAH, en controles. Los síntomas nucleares, esto es un estudio que se obtuvo la población de estudios que se hicieron en el Hospital General de Massachusetts, en la unidad de psicofarmacología pediátrica, durante población que se ha ido evaluando durante muchos años, y particularmente están evaluados estos chicos con los síntomas de TDAH de acuerdo al DSM-3R. No sé si recuerdan, el DSM-3R tenía 14 síntomas en total para el TDAH, pero lo que es más importante, digamos, de ver acá es que tanto los que tienen TDAH solo, digamos, y los que tienen TDAH más rasgos autistas, tienen prácticamente los mismos síntomas de TDAH, o sea, no hay una diferencia. Sí, en cambio, hay una diferencia en especialmente 3 áreas que tienen que ver con síntomas que se relacionan con el TDAH, pero no son los síntomas nucleares.
Uno es la torpeza motora, los problemas con los pares, digamos, peleas con los pares, y el sufrir rechazo por parte del grupo de pares. O sea, en estos casos sí hay una diferencia significativa en cuanto al grado de afectación que tienen los chicos con TDAH y rasgos autistas. A su vez, también hay cambios en cuanto a la comorbilidad psiquiátrica. Digamos, por ejemplo, las rayas azules son los que tienen TDAH más rasgos autistas, las barras estas en color, qué sé yo, bordeaux o algo así, son los chicos que tienen solamente TDAH, y las verdes son los casos controles, digamos, ¿no? Fíjense la representación que tienen los trastornos disruptivos, tanto en los que tienen TDAH con rasgos autistas versus los que tienen TDAH solo versus los grupos controles. Lo mismo, se ve mayor susceptibilidad en los que tienen rasgos de TEA y TDAH en cuanto a los trastornos del estado de ánimo, a los trastornos de ansiedad múltiple. Este grupo de investigación define trastornos de ansiedad múltiple cuando hay por lo menos criterios para trastornos de ansiedad superpuestos en el mismo chico. Por ejemplo, ansiedad generalizada y ansiedad de separación, o ataques de pánico y ansiedad de separación. También trastornos del lenguaje. En trastornos de la eliminación no hay una gran diferencia, aunque sí con los controles. Y en el uso de sustancias prácticamente no está representado el grupo que tiene TDAH más rasgos del espectro autista. Y otra de las cuestiones que quería comentar hoy tiene que ver con los problemas de desregulación emocional. La desregulación emocional tenemos cuadros como el trastorno de regulación emocional severa, el que está en el DSM-5, y lo que es la desregulación emocional que no llega a ser un trastorno. En este caso, la evaluación que se hace en los chicos, tanto en los controles versus los TDA que tienen rasgos de tipo autista, la desregulación se mide con determinados factores del CBCL, que es una escala multidimensional para trastornos en la infancia, que correlaciona bastante bien con lo que es con la clínica de los trastornos de desregulación emocional. Lo que vemos es que en el grupo control los déficits en la desregulación emocional alcanzan solamente al 1% de los chicos. No hay desregulación emocional severa en esta muestra en el grupo control. En los que tienen TDAH sin rasgos autistas, se ve un déficit en la regulación de las emociones, y en un 7% severos cuadros de desregulación emocional. Ahora, si vamos al grupo que tiene TDAH y rasgos autistas, los cuadros de desregulación emocional severa son más del 70%. La discapacidad social en este estudio se midió con una escala que se llama SAICA, que es una escala de competencia social, y se lo comparó y la medida de discapacidad social es la comparación de los puntajes de la escala de habilidad social versus el cociente intelectual del chico. Cuando hay una discrepancia mayor a un 20%, se considera que hay una discapacidad social en un chico, que no machea su habilidad social con su cociente intelectual. En el grupo control se observó un 7% de chicos con discapacidad social con esta definición. En el grupo de TDAH, un 35%, pero en el grupo de TDAH con rasgos autistas, un 70% presentan discapacidad social medida con con este constructo medido de esta manera que había aclarado. Vamos a entrar ahora al terreno de lo que tiene que ver con la irritabilidad.
En cuanto a la irritabilidad, tenemos dos cuadros muy definidos, digamos, que es el trastorno disruptivo por desregulación emocional, que es un cuadro que se estableció a partir del DSM-5, y el trastorno bipolar. La razón por la que apareció este cuadro de desregulación emocional tiene que ver con el bruto surgimiento que hubo de diagnóstico de cuadros bipolares, que conlleva, digamos, un uso de medicación con efectos colaterales significativos, digamos, el litio, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos atípicos, etc. A lo largo del tiempo, por otra parte, se vio que muchos chicos que tenían ataques de ira prolongados y muy frecuentes no terminaban desarrollando trastorno bipolar franco, digamos, a medida que pasaban los años, y por otra parte no se observaba que una sobrerepresentación de trastorno bipolar en los familiares en primer grado. Con lo cual esto dio lugar a la aparición de este trastorno en la última clasificación. Este tipo de cuadro implica tener rabietas severas y recurrentes de intensidad y duración totalmente desproporcionadas a la situación, que no son consistentes con la etapa del desarrollo, que ocurren 3 o más veces a la semana, y con una característica que es el humor entre las pataletas, entre las rabietas, es persistentemente irritable, y no solo por lo que refiere el paciente, sino por lo que pueden observar los demás. Bueno, no se puede diagnosticar antes de los 6 años, por eso son no consistentes con las etapas del desarrollo. La etapa de las pataletas de los chicos de 2-3 años, no se podría hacer este diagnóstico, ya que puede ser parte de un proceso normal de la maduración del chico, ¿no? Y la edad típica de aparición de este cuadro es antes de los 10 años de edad. En general, los criterios de exclusión para hacer este diagnóstico tienen que ver con el trastorno bipolar, con el trastorno explosivo intermitente. La diferencia significativa es que el trastorno explosivo intermitente entre las crisis no tiene un humor persistentemente irritable, y el trastorno oposicionista desafiante. Cuando uno mira los criterios del cuadro oposicionista desafiante, está enojado, resentido, es vengativo, o sea, hay una cantidad de ítems que son similares al del trastorno disruptivo de desregulación emocional, pero cuando hay criterios para ambos trastornos, hay que diagnosticar el trastorno de desregulación emocional disruptiva. El tratamiento de estos cuadros se basa en la psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, y lo que se llama terapia colaborativa de resolución de problemas, que es un modelo muy efectivo para este tipo de pacientes, que lo desarrolló Green una vez que empezó a trabajar en el Hospital General de Massachusetts. Él antes estaba con Berkeley haciendo otro tipo de trabajo. Y la medicación que habitualmente es efectiva son los IRS, y en segundo término los antipsicóticos atípicos, eligiendo generalmente los que menos efecto tienen sobre el apetito. Y en cuanto al trastorno bipolar, no vamos a hacer una clase de trastorno bipolar, pero sí tenemos que tener en cuenta que puede dividirse entre los que están diagnosticados, digamos, con un fenotipo típico, o sea, que es con criterios diagnósticos estrictos, donde tiene que haber euforia, grandiosidad, y una enfermedad bien clásica, digamos, con episodios delimitados de alteración del humor. Estos criterios estrictos tienen la ventaja de que tienen una enorme estabilidad diagnóstica. O sea, cuando uno diagnostica a un chico, pongamos de 8 años, 9 años, con estos criterios para trastorno bipolar, es probable, en más del 90% de los casos, va a tener trastorno bipolar para toda la vida.
Las posibles desventajas es que puede infradiagnosticarse cuadros que están en el espectro bipolar y no reconocerse su existencia por ceñirse a criterios muy estrictos de diagnóstico. Los criterios más laxos, que es el fenotipo ampliado, incluyen básicamente la irritabilidad persistente y con ataques de ira prolongados, la labilidad emocional, y puede haber síntomas maníacos aislados que se toman como cuadro bipolar, o sea, lo que se llama trastorno bipolar subsindrómico. La ventaja de usar criterios laxos es que uno puede tener intervenciones precoces en periodos que son muy críticos, o sea, el inicio precoz implica mayor gravedad, mayor suicidalidad y un peor pronóstico cuanto más tiempo permanece sin tratamiento. La desventaja, obviamente, es que por ahí puede deberse otro trastorno y no ser un trastorno bipolar, con lo cual uno puede estar usando tratamientos con mayores efectos colaterales. El TDAH y el trastorno bipolar en general se confunden, no tanto para los que hacemos psiquiatría infantil, sí más para los neuropediatras o pediatras del desarrollo, sobre todo porque estos tres síntomas, la verborragia, la distractibilidad y la hiperactividad, están presentes en ambos cuadros. Sin embargo, cuando uno observa las diferencias sintomáticas, las barras grises son los pacientes bipolares, y las barras de color violeta claro son los que tienen TDAH sin trastorno bipolar. Fíjense cómo está sobre representada en los bipolares la euforia, la grandiosidad, la fuga de ideas, la menor necesidad de sueño y la hipersexualidad, a diferencia de la poca representación que tienen estos síntomas en los chicos con TDAH. Bueno, las modalidades terapéuticas del trastorno bipolar, es fundamental hacer psicoeducación, enseñar a los padres los signos precoces de recaída, de recurrencia, poder hacer una adecuada higiene del ánimo, chicos que tienen que dormirse temprano, bajar los niveles de estrés, etc. Las intervenciones farmacológicas son todas las que conocemos, los estabilizadores del humor, los antipsicóticos atípicos, y las intervenciones psicosociales en general, terapia interpersonal, terapia cognitivo-conductual, o sea, muchas terapias que están relacionadas a psicoeducar al paciente y a bajar el nivel de tensión, o sea, a ayudarlo a resolución de problemas. Lo mismo con la familia y lo mismo en situaciones sociales. Las diferencias entre un cuadro y otro, digamos, los chicos que tienen trastorno bipolar, el trastorno bipolar predice periodos periodos discretos de manía y de depresión. Los que tienen trastorno disruptivo de regulación emocional tienen una irritabilidad que es persistente y ataques de ira, o sea, no tienen irritabilidad episódica. Los trastornos de regulación emocional predicen depresión a lo largo del desarrollo, no desarrollan trastorno bipolar. En cambio, el que es diagnosticado como un cuadro bipolar en la infancia va a seguir probablemente siendo bipolar muchos años después. En general hay antecedentes positivos en la familia de trastorno bipolar en los bipolares, y no hay antecedentes de trastorno bipolar en los que tienen desregulación emocional, pero sí los que tienen desregulación emocional tienen antecedentes familiares de depresión. El cuadro bipolar puede diagnosticarse a cualquier edad y puede tener o no síntomas psicóticos. El trastorno disruptivo de regulación emocional no se diagnostica ni antes de los 6 ni después de los 18 años y no tiene, por lo general, síntomas psicóticos. Ambos tienen una grosera afectación psicosocial, ambos tienen ataques de ira muy extremos, prolongados, que afectan tremendamente no solamente la vida familiar, sino la vida escolar y social. Ahora, nuevamente vamos como hice con el tema de los trastornos del espectro autista, hay síntomas que salen de los diagnósticos y que tienen que ver a veces con las quejas principales de los padres con chicos con TDAH. Sabemos que
clásicamente los síntomas del TDAH principales son la inatención, la desorganización, no poder persistir en las tareas, la hiperactividad, la dificultad para permanecer sentado, quieto, la impaciencia excesiva, no poder esperar turnos. Sin embargo, muchas veces las quejas de los padres pueden ser que reaccionan en forma excesiva, que son explosivos, que se enoja con mucha facilidad, que tiene ataques de rabia, que no controla sus emociones y que es demasiado sensible. O sea, que cosas que no tienen que ver, aunque puedan estar presentes cuando uno hace la semiología, digamos, y la evaluación, el TDAH, sin embargo, muchas veces las quejas principales tienen que ver con estas cuestiones de desregulación emocional. O sea, muchos pacientes que tienen TDAH y problemas en el control de las emociones pueden no tener otros cuadros psiquiátricos comórbidos. Y el déficit de autorregulación que hablaba antes Norma, que tiene el TDAH, no se limita solamente a la esfera motora y cognitiva, sino también a la regulación de las emociones. Bueno, este es un estudio que se hizo en el año 2014. Acá se evaluó perfiles temperamentales entre 170 chicos con TDAH y se los dividió, se usó una escala para medir temperamento, y se los dividió entre los que tienen TDAH leve a moderado, sin alteraciones en el temperamento. Los azules son los buscadores de sensaciones, son esos chicos que no le tienen miedo a nada, que se rompen el alma cada rato porque ni calculan, digamos, los riesgos, y que son normalmente muy hiperactivos y muy impulsivos. Y los chicos que tienen un temperamento irritable, o sea, chicos que el principal rasgo es el mal humor y los ataques de rabia. Y fíjense, por ejemplo, en este estudio, este es un estudio para ver las ondas electroencefalográficas en el frontal, midiendo reactividad frente a caras alegres o caras neutras. Y lo que se ve es que, digamos, los controles tienen un nivel de reactividad normal, lo mismo que tienen los TDAH leves. No hay una gran diferencia entre los que tienen TDAH con temperamento irritable, pero sensation seeking, son los buscadores de sensaciones. Son estos chicos que hablábamos antes en el segundo grupo, este grupo de acá, el azul. Estos chicos tienen una reactividad inmediata, y muchas veces esto los lleva frente a un estímulo, no tienen tiempo de evaluar si el estímulo es positivo o negativo, o a qué se debe, digamos. O sea, por ejemplo, alguien puede haber pasado y los rozó y se enojan y se irritan, porque inmediatamente toman lo toman como una agresión, sin darse tiempo de evaluar, por ahí la persona se tropezó, no me vio, etcétera, etcétera. O sea, estos que son buscadores de sensaciones también se irritan fácilmente frente a la frustración, reaccionan en forma rápida y muchas veces explosiva, pero se calman con relativa facilidad. En cambio, este subtipo irritable, que es el tercer grupo que veíamos en la anterior diapositiva, no, la otra, son chicos que se irritan excesivamente frente a la frustración, con reacciones explosivas y con mucha dificultad para calmarse. Los padres tienen mucha dificultad para calmarlos. Este es un estudio muy interesante, que lo que se hizo acá fue, se le presenta una imagen, ¿sí? Una imagen neutra, una imagen de un chico feliz, y una imagen de un chico, una imagen negativa, de un chico que está sufriendo, llorando, ¿no? Y se mide, primero, el eye tracking, el seguimiento ocular. Y se ve que al chico se le da la consigna de que tiene que centrar su vista acá, en este cuadrado amarillo, ¿no? Lo que se ve aquí esto es la cantidad de milisegundos que el chico puede quedarse mirando el cuadrado neutro.
fíjense cómo el grupo control tiende a poder quedarse más cantidad de tiempo mirando la zona neutra de la foto. En cambio, los que tienen TDAH con irritabilidad se quedan pegados, digamos, o sea, les cuesta mucho sacar la vista del chico que está del estímulo negativo, ¿no? Y la diferencia también se ve en la activación frontal, o sea, donde se ve que la regulación cortical del input, digamos, digamos, del input emocional, no me salía la palabra, es mucho más débil en los chicos que tienen TDAH asociado con temperamento irritable. Aún sin ser trastornos comórbidos, estos subtipos temperamentales implican riesgos de comorbilidad diferentes. Por ejemplo, este grupo se siguió durante, un grupo que se siguió durante 3 o 4 años, y fíjense la aparición de depresión y de cuadros ansiosos o depresivos al año fue mucho mayor en los chicos que tuvieron TDAH asociado a temperamento irritable versus los que tuvieron los buscadores de sensaciones versus los que tenían TDAH sin este subtipo temperamental. Los chicos que tienen el temperamento irritable, este subtipo, digamos, de TDAH, cuando se usa medicación para el TDAH, esto no suele mejorar la desregulación emocional. O sea, no suele, quiere decir que no es que nunca la mejora, pero lo habitual es que no lo mejora, ni la atomoxetina, ni el metilfenidato, ni los antidepresivos tricíclicos. Hay evidencia de respuesta cuando se adicionan inhibidores de recaptación de serotonina al tratamiento con metilfenidato. Es sumamente importante la orientación a padres, ya que, es sumamente importante la orientación a padres, ya que es importante bloquear un circuito haciendo psicoeducación, digamos, con los padres, explicándole que tratar con el chico es como si estuvieran tratando con alguien que tiene dolor de muela, que no, porque los padres suelen tomarlo como que fuera un problema de conducta, de conducta desafiante, y muchas veces muchos terapeutas que a veces también tienen la idea de que es que hay que ponerle límites, O sea, sí hay que ponerle límites, pero lo que hay que focalizarse es que el padre o la madre no explote también, porque muchas veces se producen escaladas de irritabilidad entre los padres y los hijos, que tienden a empeorar mucho la situación y a terminar en situaciones de violencia física. Es importante la psicoterapia con el chico, pero la psicoterapia, digamos, la que hasta ahora se probó más, que da más resultados, es la terapia cognitivo-conductual. Probablemente porque se focaliza mucho en tratar de buscar recursos en el chico y ayudarlo al chico a buscar recursos para cambiar su estado de ánimo, por ejemplo, ayudarlo a pesquisar cuándo se le están por volar los pájaros y tomar alguna determinación en ese momento, como cambiar el foco de atención o hacer alguna actividad que lo saque de la situación, etc. También es importante, en lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual, es hacerle notar al chico las diferentes posibilidades de por qué una persona hace lo que hace, por qué una persona hizo lo que hizo, que no tiene que ver exactamente que todo es en contra de él, sino que pueda él ayudarlo a pensar distintas motivaciones, distintas alternativas. Puede ser de utilidad, de hecho hay un metaanálisis de muchos estudios, donde cuando se tomaron los estudios, digamos, más que estaban mejor seleccionados, mejor realizados, mostró un beneficio con el omega 3, beneficio no espectacular, pero un beneficio al fin, sobre todo en lo que tiene que ver con la irritabilidad impulsiva.
La meditación, en chicos por ahí es más difícil esto, pero ya púberes, adolescentes, cualquier tipo de meditación ayuda. Ahora está muy en boga el mindfulness, pero la verdad que esto es lo mismo, digamos, ¿no? Cualquier sistema de meditación tiene prácticamente el mismo resultado. Y hay un solo estudio que muestra algún beneficio, pero ya en adolescentes tardíos, digamos, ¿no? Chicos por arriba de 16 años, con multivitaminas y minerales. No sé si es para tomar muy en cuenta esto de las multivitaminas y los minerales, es un solo estudio que muestra eso. Como conclusión, existen subtipos clínicos que van más allá de lo que están definidos en el DSM-4. Es bien conocida la importancia de la comorbilidad psiquiátrica y la influencia que tiene tanto en la presentación como en el curso pronóstico y en el tratamiento del TDAH. Pero la presencia de subtipos temperamentales y rasgos autistas, aunque no sean diagnosticables, aunque no sean bipolares, ni trastorno disruptivo de regulación emocional, ni trastorno del espectro autista, pero la existencia de estos rasgos, aún sin constituir, como decíamos, trastornos psiquiátricos, deben ser identificados y tenidos en cuenta para diseñar tratamientos que se encuentren más a la medida del paciente y de las necesidades del paciente. Y creo que con esto estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio. Gracias, Norma, por las excelentes disertaciones. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Les pedimos nuevamente que vayan escribiendo en el chat las preguntas que quieran hacer a los doctores. Y aprovecho para agradecer a Laboratorios Bagó para su línea de neurociencias que auspiciaron y auspician esta actividad. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que fueron haciendo. Bien. Bueno, hay una pregunta de Graciela Cosula que pregunta si genéticamente, la pregunta dice, consulto si genéticamente hay un gen frágil X, que así fue diagnosticada. Supongo que está preguntando en relación a la presencia de un síndrome de X frágil. Les pregunto a ambos en relación a lo que nos puedan aportar sobre el FRA-X o síndrome de X frágil en relación a TDA. Pero, a ver, el X frágil en varones, o sea, hay tanto en varones como en mujeres. Lo que pasa es que en las mujeres lo que tiene es una discapacidad intelectual no tan intensa como en el varón, pero no entiendo mucho la pregunta. Si el X frágil Sí. tiene sintomatología de trastorno por déficit de atención. Dice si genéticamente hay un gen frágil X, entiendo, estaría asociado a síntomas de TDAH. Esto es lo que aparece, no queda clara la pregunta. Bueno, me parece que probablemente, y si no se refiere a eso, igual vale la pena aclararlo. Sí, porque hay una asociación por eso. Claro, digamos, los chicos que tienen síndrome de X frágil tienen rasgos autistas, tienen retraso y tienen TDAH bastante severo, junto con una cara bastante especial, digamos, y una dismorfias bastante típicas. Ahora, por lo menos lo que yo estuve hablando, se habían excluido el X frágil como, la fragilidad X como, o sea, pacientes que tenían fragilidad X fueron excluidos de los estudios. O sea que la fragilidad X no formaba parte de los estudios que yo había comentado. Y por otra parte, más allá de la fragilidad del X, hay, bueno, yo no soy genetista, pero hay varios genes que están involucrados en el autismo y variantes, digamos, hay, digamos,
entre los 600 genes que están relacionados a los trastornos autistas, hay muchos que son compartidos con el TDAH. Sí, la colega Pero ahí no está implica que tenga aclarando un que genético. preguntaba de una paciente con cromosoma X frágil que fue diagnosticada con TDAH. Yo ahí ves, si fue mujer, son diagnósticos que se hacen, porque en las mujeres el X frágil no da una discapacidad intelectual tan importante como da en los varones, con lo cual pueden haber hecho un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, porque la realidad es que estamos hablando de una disfunción ejecutiva, y toda discapacidad intelectual también tiene una disfunción ejecutiva. Entonces a veces es como que si la persona no está bien entrenada para hacer la diferencia, puede confundirlos, y a veces también la discapacidad intelectual está acompañada con trastorno por déficit de atención, porque muchas veces nos ha pasado de tratar pacientes con discapacidad intelectual, con metilfenidato, y realmente mejoran. No es que terminan teniendo, digamos, una inteligencia normal, pero uno ve que en su desempeño mejoran. Entonces, son casos particulares, y a veces también la clínica es subjetiva, cada uno de nosotros va a interpretar determinadas conductas de acuerdo a la experiencia que tiene. Bueno, la pregunta siguiente de Soledad Reba pregunta sobre el uso de la motrigina en la desregulación emocional, a partir de qué edad se podría usar y si solo se piensa su uso en adolescentes. Como yo, digamos, de acuerdo a lo que yo sé, la lamotrigina está, digamos, tiene estudios que muestran beneficio en el trastorno bipolar infantil. Pero no que yo sepa en los trastornos disruptivos de regulación emocional. Y digamos, la verdad que en mi experiencia es un poco más efectiva en niños que en adultos en cuanto al cuadro bipolar. No sé si en niños que en adultos, por ahí eso bórrenlo. Es más efectivo al menos que el ácido valproico y que el litio y que la carbamazepina. A veces se usa con mucha soltura el ácido valproico, que tiene muchísimos efectos colaterales, sobre todo en chicas, el aumento del apetito, la posibilidad de ovario poliquístico. Digamos, en realidad, digamos, no es que no se pueda usar, yo tengo pacientes con ácido valproico, pero muchas veces conviene intentar cosas más benévolas antes. Aparte de la desregulación emocional, o sea, ¿por qué se separa en el DSM-5 la desregulación emocional? Porque lo que se vio, que Claudio explicó, es que en los seguimientos a largo plazo se veía que estos chicos no terminaban en trastorno bipolar, terminaban en depresión mayor. Entonces es como que el camino está para el otro lado, no para la parte bipolar. Bueno, acá hay un mensaje del doctor Pedro Kesterman, el presidente de la asociación, y que hace el comentario diciendo que es notorio en esta cuarentena la disminución por parte de los padres del suministro de los fármacos para el TDAH. Bueno, ¿y qué opinión tienen sobre la repercusión que haya podido tener esto en los niños? Norma. Sí, sí, a ver, es como en el verano también los padres retrasean dar medicación a los chicos. Lo que pasa es que fue tan light todo el año que los chicos a nivel académico no lo podés evaluar mucho, porque salvo algunos colegios donde establecieron un sistema que era casi como si los chicos tuvieran clase, en la mayoría fue muy light. Así que es muy difícil evaluar en cuánto afectó la parte académica. En los que tenían mucha alteración conductual, los padres le dieron la medicación porque no se los bancaban, así que ahí no había mucho problema. Lo que pasa es que en esta cuarentena, al menos, no sé, Claudio, ¿qué opinás? Lo que sí florecieron astronómicamente son los trastornos de ansiedad, mucho TOC. Es infernal, pobrecito, los chicos los mataron con esta cuarentena. Los mataron, los destrozaron. En la experiencia mía,
La verdad que a los pibes se les complica mucho, salvo que le hayan aflojado groseramente el nivel, la exigencia, pero se les complica mucho los Zoom y los trabajos. Los padres se vuelven locos porque tienen que estar encima de los chicos como maestros para que puedan hacer las tareas y las actividades del colegio. La verdad que sacar la medicación en este momento como que, qué sé yo, como que yo me saque las zapatillas para ir a correr, ¿viste? No tiene sentido, la verdad. Obviamente que si el chico tiene un problema muy leve es muy chico, digamos, y no tiene una gran exigencia, no tiene mucha demanda, bueno, uno puede considerarlo. Pero la verdad que no es lo habitual. No es lo habitual en los pacientes que nos llegan a nosotros. Tal vez lo que le llegan a los pediatras o a los neuropediatras es distinto. Y por otra parte, coincido 100% con lo que decía Norma. Lo que es una epidemia es el tema de los trastornos de ansiedad y en el caso, por lo menos de mis pacientes, las depresiones. Chicos que habían, digamos, que habían tenido depresión, recayeron. Chicos que tenían depresiones leves se hicieron severas. Normalmente me llega un intento de suicidio en un adolescente por año. Este año ya van 6. Ya me tiene loco la cuarentena. Realmente el estar 24 horas todos los días de la semana juntos, los chicos con los padres, si hay algún tipo de conflicto, esto se potencia al extremo. Los padres a la vez tienen la demanda de trabajo, que es enorme, y aparte de trabajo no se pueden desenchufar, después están con los chicos ocupándose de la escuela, de la conducta. La verdad que es muy, muy complejo. Es una época esta en la que no aflojaría ningún tratamiento. De hecho, tengo, por lo menos me vienen a la cabeza 10 pacientes que ya tenían que haber terminado hace un par de meses, 2 o 3 meses el tratamiento antidepresivo, y no se lo quiero sacar. O sea, me da temor, porque el contexto es tan negativo, digamos, para un pibe no tener ningún tipo de vínculo social normal, salvo el que tiene con la computadora jugando online, no tener actividad física, exponerse poco al sol, la verdad que realmente creo que vamos a tardar. No creo que esto genere trauma, no creo que alguna vez se habló el trauma, los chicos van a quedar con una situación de trauma. Para mí esto no es un trauma, pero que esto va a tener efectos a posteriori muy duraderos en la salud mental infantil, no me cabe duda. Sí, igual, a ver, quiero aclarar, no es que yo les diga que no tomen medicación, son decisiones que toman los padres. Los padres de golpe se les pinta no darle y no le dan. O sea, y como yo siempre les digo, yo hago indicaciones, después el cumplimiento está del otro lado. Y la realidad es que muchos papás retasean la medicación, sobre todo en esta época. Pero vuelvo a repetirte, los que tienen problemas conductuales, esos todos tomaron medicación, porque los padres ahí sí no se los bancaron. Y yo estoy seguro que muchas veces el profesional retasea también, porque ir a buscar los recetarios es una pesadilla bíblica. La última vez estuve 3 horas, estuve la última vez, o sea que esto también conspira, ¿viste? No, aparte un plomazo, porque hay que ir martes o jueves de 11 a 1, es como que si nosotros no hiciéramos nada, ¿viste? Tenemos que estar ahí pendientes de lo que se les canta. Aparte tenés que pagar en un lado, correr para que te atiendan en el otro. No sé, es una cosa. En la época de internet, podíamos por lo menos pagar por internet. Sí, nosotros sabemos que desde la asociación, desde API y desde otras asociaciones, se intentó de alguna forma gestionar como la posibilidad de facilitar la provisión de los recetarios, pero bueno, agradezcamos que pudieron, por lo menos los psicofármacos en general, mejorar esa cuestión que también había quedado por fuera al inicio del aislamiento obligatorio, digamos.
que tardó mucho más tiempo en hacerse efectivo las recetas virtuales para psicofármacos que con los fármacos comunes. Y bueno, y en relación a los recetarios para metilfenidato, bueno, es esto que mencionan ustedes, ¿no? Que no hubo ninguna... Pero que aparte no se justifica, Claro. porque está demostrado que el metilfenidato no produce adicción. En todo caso, pon el triplicado para el clonazepam, que sí produce dependencia. ¿Por qué el metilfenidato está con receta triplicada? En España la compras con receta simple, con receta argentina simple. O sea, esto a mí me suena negociado, porque cada vez que voy son 4.000 pesos que estoy poniendo ahí. ¿Qué querés que te diga? Es una cosa que no tiene gollete. Bueno, continuamos nos quedan algunas preguntas para hacer. Preguntan sobre, en relación a el trabajo temprano con las familias, desde el punto de vista psicoterapéutico, hablan de la capacidad de mentalización de las familias y niños adultos, si esto, el trabajo temprano puede favorecer el control de las conductas a temprana edad. Y en la misma pregunta hablan sobre estrategias para establecer en el ámbito escolar, sobre todo en relación a los cuadros a los cuales puede ir evolucionando, como trastorno límite de personalidad, respecto de la desregulación emocional. Serían estas dos preguntas que hacen uno de los colegas. Yo no sé si se refiere el trabajo temprano a trabajar sobre la díada y el vínculo de apego, Sí. o empezar a trabajar en forma, digamos, una vez que se presenta el problema, empezar a trabajar, digamos, en terapias que están basadas en la mentalización. No sé a cuál de las Sí. dos cosas se refiere. Terapias basadas en mentalización. Bueno, en realidad, cualquier terapia para que sea efectiva tiene que estar basada en la mentalización. Digamos, que casi te diría que es un constructo que es transversal a todas las terapias. Cualquier terapia exitosa tiene que ver con poder reflexionar acerca de las reacciones de uno, de qué es lo que el otro provoca en uno, y qué es lo que uno interpreta de la intención de lo que ve en el otro. Obviamente que este tipo de trabajo es fundamental, digamos, en chicos que tienen desregulación emocional. Es cierto que va a tener mayor eficacia a medida que el chico tenga mejor nivel de comprensión y mayor madurez. Muy difícil trabajar en este tipo de trabajo, en este tipo de terapias que estén basadas en el niño, con chicos de 5 años, 4 años, 6 años, digamos, ¿no? A medida que crece es más fácil. Y cuando el chico es más pequeño hay que hacer mucho hincapié en el trabajo con los padres y en enseñarle a los padres a modular las reacciones. De parte de Hugo Sanabria pregunta ¿por qué con una clínica tan similar entre trastorno bipolar y desregulación emocional sería distinta la orientación terapéutica? La verdad que no es lo mismo. No, es que no es lo mismo. Claro. Digamos, justamente, si vos te basás en el fenotipo ampliado, entonces sí es lo mismo, pero por eso es que se intentó volver en cuanto al cuadro bipolar, a un fenotipo un poco más estricto, y dejar reservado lo que es la irritabilidad persistente y los ataques de ira al cuadro disruptivo de desregulación emocional. Y esto tiene que ver, como comentaba Norma, con antecedentes familiares y evolución en el tiempo. Entonces, sí hay una diferencia significativa. Y sí hay una diferencia significativa en el tratamiento. Bien. Perdón, y algo habían preguntado respecto del trastorno borderline de personalidad. Esto es una cosa, el TDAH asociado a temperamento irritable, es una cosa que muy probablemente sea interesante seguirla en el tiempo durante 10, 15 años y ver si a la larga
no son pacientes que desarrollan trastorno de personalidad borderline, alguno de ellos. Mi impresión es que es muy probable. Bueno, continúan las felicitaciones, los elogios en relación a las disertaciones. Hay algunas preguntas específicas sobre uso de metilfenidato. Preguntan, ¿el metilfenidato de acción prolongada a partir de qué edad se daría? De la misma que usás el de liberación corta, la droga es la misma, lo que cambia es la disponibilidad. Había una pregunta por ahí que me parece que es muy importante aclarar, que es el tema, alguien preguntaba la combinación de metilfenidato con antipsicóticos como risperidona, Sí, con aripiprazol, risperidona o es una clozapina. combinación muy común y que nosotros lo usamos mucho en general, no trae mucha dificultad. Lo mismo que había otra pregunta que ahí vi, que decía, es muy difícil medicar con metilfenidato. En realidad no sé por qué, si es porque los padres no lo aceptan o porque tiene dificultad para titularlo. No me quedó muy claro por qué es difícil trabajar con metilfenidato. Bueno, vamos a ir cerrando, agradeciendo la participación de todos, por supuesto agradeciendo a Laboratorios Bagó, que auspició esta actividad. No sé si Norma, Claudio, quieren cerrar con alguna conclusión, con algo que quieran compartirnos o comentar. Muchas gracias por la paciencia y por haber podido bancarse el Zoom. La verdad que es un placer haber compartido esta actividad. Cuando yo empecé con el tema del TDAH en el 1989, y era una pesadilla, no había con quién hablar respecto. Es más, tenías que mandar un reprint al pediatra del Pediatrics para que se convenza de que no estabas haciendo una locura con la indicación. Y la verdad, ahora poder charlar 100 profesionales respecto del tema, y con esta soltura, digamos, y las preguntas atinadas, la verdad es un placer, un lujo. Así que bueno, gracias a ustedes. Les también. agradecemos mucho, doctores, muchas gracias a todos y bueno, nos veremos en las próximas actividades de la asociación. No se olviden que está abierto el concurso de pósters, el concurso anual de API, que pueden entrar a la página y ver las condiciones. Está bueno participar. Yo me quedaba por ahí para cerrar esto que decías vos, Claudio, en relación a que el conocimiento y el conocimiento clínico basado en la evidencia, basado en el pensamiento científico, es lo que nos permite ayudar y acompañar de la mejor manera a nuestros pacientes y sus familias, más allá de muchas cuestiones que se plantean en términos de lo ideológico, de las representaciones sociales, que bueno, que están basados en comentarios, pero que no tienen estudios que respalden. Me refiero específicamente a distintas cuestiones en las cuales, bueno, los psiquiatras infantiles tenemos muchas veces que dar cuenta de mucho de nuestro trabajo, pero que bueno, estos espacios son en los que nos permiten, como bien decías vos, intercambiar y sostener nuestra práctica. No sé si quieren decir algo de esto. No, está muy bueno que en algún punto la psiquiatría se está transformando en algo basado en la evidencia, que costó bastante. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.